aquí estamos ya en nuestro cuarto programa de Memoria Viva de los Mártires Riojanos, ya acabando el mes de julio y preparándonos para la última celebración, la última conmemoración, la última fiesta, ¿por qué no?, de los mártires, que va a ser el día 3 y 4 de agosto en conmemoración de Monseñor Angelelli. Un gusto encontrarnos con todos los oyentes de la Radio de la Madre, de la Radio María. Y aquí estamos, ¿no?, para hablar de estos 4 personajes, de estos 4 beatos, de estos 4 mártires que dieron su vida en La Rioja y que nos inspiran, que median por nosotros y que nos dejan un hermoso testimonio. Como siempre, le damos gracias a los que permiten este programa, primero que nadie, bueno, la Madre María y a toda la gente de Radio María, y en particular a Federico Stucker, que está en los controles, a Belén Castillo, que está en la parte de producción, y a toda la gente buena que reza, que aporta para que este programa, para que esta radio podamos encontrarnos, podamos escucharnos, podamos vernos. Se pueden comunicar con nosotros, ya lo saben, a través del WhatsApp 3518-171-593 o a través del teléfono 0810 7 veces el número 7. Como les decía, estamos acá muy contentos haciendo este programa, Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Yo soy Silvia Somaré, religiosa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Y ahora vamos a ver qué vamos a conversar hoy, ¿no? Hemos hablado de los contextos en el cual vivieron los mártires, hemos hablado por qué fueron mártires y por qué son beatos, hemos escuchado el testimonio de gente muy cercana a ellos, hemos escuchado también el testimonio de cómo vivieron ellos la pastoral, qué de nuevo trajeron, qué cosa diferente de modo de mostrar a Jesús. Y hoy vamos a ver cómo prendió el testimonio de los mártires en los jóvenes. El número 106 del documento final del sínodo de la sinodalidad dice que hay que tener en cuenta particularmente en los órganos de participación a los jóvenes. Y después, en el número 110, dice que la Iglesia no puede entenderse sin estar enraizada en un territorio concreto, en un espacio y en un tiempo donde se forma una experiencia compartida de encuentro con Dios, con un Dios que salva. Es decir, que la Iglesia no es algo etéreo, sino que es algo concreto, vivido, cercano, en un tiempo, un espacio, un lugar, y que se forma con la tradición, que se forma con la evangelización, con la catequesis, con lo que recibimos sobre todo de los mayores. Por eso es que hemos querido conversar hoy con 3 jóvenes riojanos para que nos cuenten cuál es su experiencia de los 4 mártires, ellos que no los conocieron, que han escuchado hablar mucho tiempo después. Todos han nacido después del martirio y se han enterado por sus parroquias, por sus abuelos, por sus padres. ¿Sabe Dios por qué? Se han enterado de la vida de los 4 mártires. Y como siempre lo hacemos, nos ponemos en manos de ellos 4, de Wenceslao, de Enrique, de Gabriel y de Carlos, que ellos nos den permiso para meternos en sus corazones y darle permiso a nosotros para que ellos se metan en los nuestros.
Como les decía, en este programa, Memoria Viva de los Mártires Riojanos, ya tenemos a nuestro primer invitado. Es Augusto Agüero, es un joven guitarrero y cantor que en cuanta fiesta hay, no solo de los mártires, fiesta litúrgica, y de las otras también, peñas y demás, él está con su guitarra. ¿Mm? Así que, buenas noches, Augusto, una alegría tenerte acá en el programa. Buenas noches, hermana. Tanto tiempo, ¿cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, con Augusto nos conocemos, obviamente, yo he vivido en La Rioja y él es de Chamical, vive en Chamical, en una ciudad que queda a unos 100 kilómetros de La Rioja ciudad. Y bueno, y participamos en el área de comunicación de la diócesis. A ver, Augusto, ¿cómo te enteraste vos de los mártires? Sobre todo de Monseñor Angelelli, te vamos a preguntar. Vos vivís cerca de Punta de los Llanos, que es el lugar en donde martirizaron a Angelelli. ¿Qué escuchaste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, primero buenas noches a toda la audiencia. Me olvidé saludarlos. Los nervios, viste, cuando te apuran, te apuran. Así que buenas noches para toda la audiencia, la producción. Gracias por este espacio. Y bueno, ¿qué contarte? En la introducción, vos bien mal lo dijiste, ¿no? Esto de andar intrusiando en la parroquia y también mucho por parte de mis abuelos y mi familia, ¿no? Siempre cada fecha de julio y agosto, creo que en cada hogar chamicalense, en cada hogar de Punta de los Llanos, los jóvenes se hacen esta pregunta. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue? Contame, mamá, a los que tienen la suerte de tener vivos sus abuelos. Abuelita, ¿qué sabes? Abuelo, ¿qué sabes? ¿No? Entonces uno así va, va conociendo la historia y el legado de nuestros beatos mártires riojanos, ¿no? De Cuense, del beato Angelelli, de Carlos y Gabriel, muy cercanos. ¿Sabes qué? Déjame contarte un testimonio que estos días atrás hablábamos con la abuela, que, bueno, ahí va haciendo ella también en sus 90 años memoria, ¿no? Acá en Chamical, con Carlos de Dios Muria. Te cuento un testimonio. Era una feria que se hacía siempre en el Hospital Luis Agote para recaudar fondos, ¿no? Y en ese tiempo trabajaba mi abuela en el hospital y, bueno, era administrador mismo, organizaba la feria, las peñas, todo lo demás. Bueno, continúa la parte artística, mi abuelo se vuelve a casa después de que el beato Carlos de Dios Muria dio la bendición, y venían los dos caminando por la plaza principal, ¿no? Los dos conversando tranquilitos. ¿Tu Le abuelo? dijo a mi abuelo, yo te acompaño. Mi abuelo, sí, mi abuelo. ¿Tu abuelo con quién Carlos le venía, dijo, perdón? con Carlos de Dios Muria, Ah, bien. caminando por medio de la plaza y le decía, lo acompaño, don Agüero, ¿no? Y entonces que venían charlando. Y fueron esos días antes de que fue el martirio, ¿no? Y esto mi abuela me dice, a tu abuelo siempre le dolió mucho el martirio de Carlos de Dios Muria, ¿no? En la forma en que fue martirizado. Y son temas que siempre se tocan en estas fechas, ¿no? No tan solo desde mi familia, sino también los jóvenes hoy en día que te llegan y te preguntan, ¿qué sabes de Carlos? ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Beato Angelelli? ¿Quién es Wenceslao? ¿Qué me puedes contar de ellos, no? Y Porque a vos, tanto en la caminata que se realiza, el sí. recuerdo más antiguo, digamos, o más primitivo que tenés de Angelelli. ¿Cuántos años tenías cuando vos escuchaste hablar por primera vez de Angelelli? ¿Qué escuchaste hablar? Y lo de Punta de los Llanos. Y habrán sido como unos 5 o 6 años aproximadamente, porque todo surge, porque mi tío, que en paz descanse, estaba en el seminario, entonces mi familia participaba de manera, y sigue participando de manera activa en los servicios de la parroquia, ¿no? E íbamos, ya en ese entonces ya eran las veladas ahí en el paraje del Pastor. Cuando te tocaban tiempos lindos o cuando te tocaba el hermoso tiempo riojano, con viento frío a la noche, y yo me acuerdo que era chiquito, estaba con mi abuela, mi abuelo y mi tío, y ya ahí ya uno empezaba a conocer sobre el beato Enrique Angelelli, de los testimonios que daban ahí los presentes que participaban de las veladas previas a la misa al día siguiente, ¿no? Que se sabían realizar los 4 de agosto. En este Y vamos caso, en este a año contar, particular, va a ser el 3 y el 4 la misa en la catedral. y vamos a contar un poco a la gente que no tiene así, no ha tenido la vivencia riojana.
Bueno, Punta de los Llanos, como les decía, es un paraje que queda a unos 10 kilómetros de Chamical, camino a La Rioja, que Monseñor Angelelli volvía un poco después que habían matado unos días antes a Carlos y a Gabriel, ahí en un simulacro de accidente, lo asesinan, y en ese lugar que hoy se llama Paraje El Pastor, por eso es que Augusto lo nombraba, hoy El se llama pastor, Paraje El exactamente. Pastor. ¿Cómo fue esto que la gente empezó sí, a hacer las veladas, que ahora se siguen haciendo, y que va gente a caballo? Y ¿cómo fue esto de la cruz que pusieron y que ahora ya hay una ermita y todo lo demás? A la Y orilla fue del... todo mucho trabajo de hormiga, ¿no? Porque en sus primeros momentos había mucho miedo, y eso siempre me decían mis abuelos. Era macanudo participar de estas celebraciones haciendo memoria activa de los beatos, tanto acá en Chamical, Carlos y Gabriel, como Punta de los Llanos, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Mi familia, yo no recuerdo que haya ido a Sañogastas, pero sí participar tanto en Chamical como en Punta de los Llanos. Y fue todo un trabajo de hormiga de las mismas personas, ¿no? Con la misma valentía de los mártires, ir y comenzar a preparar el lugar, empezar a buscar el lugarcito donde va a ser la ermita, ¿no? Después armar comisiones, que un tiempo mis abuelos participaban de esas comisiones, tanto acá en la Gruta de los Mártires de Chamical, en Bajo de Lucas, como también en el paraje El Pastor, colaboraban, ¿no? Bueno, hacían la movida para conseguir materiales de construcción. Y ahí, y con todo ese movimiento, junto también con los vecinos de Punta Los Llanos y demás, ¿no? Gente de Tama, podremos sumar, se convierte en lo que es hoy en día también, ¿no? El lugar todo acondicionado, que, bueno, este año van a inaugurar ahí el parque temático de Monseñor Angela y los Beatos Mártires, ¿no? Un poco en intervención del gobierno. Así que eso fue así, ¿no? Trabajo de hormiga, pero valiente de esa gente. Eso es lo que va a rescatar el coraje y la valentía, porque en ese tiempo era macanudo participar de esas noches de velada, de esas oraciones que se hacían. Sí, sí, porque era, o sea, a alguien que había sido declarado enemigo público. Era también como cuando los apóstoles, también, o sobre todo las mujeres, ¿no? Fueron a la tumba de Jesús a quien habían asesinado, había que tener coraje, ¿no? Realmente mucho amor a Dios. Eh, Contar un poquito, Augusto, cómo se celebra ahí en Punta de los Llanos, que es algo muy, muy lindo. ¿En qué consiste esa celebración del beato Enrique Angelelli? Mucho se tiene en cuenta en estos últimos tiempos, he estado viendo en las que hemos participado y en las que hemos trabajado juntos, haciendo notas y demás, ¿no? De esto de rescatar y hacer presente la memoria y el legado del beato Enrique Angelelli con su cercanía a la gente más necesitada, ¿no? Y en esto aquí se ven mucho involucradas las organizaciones sociales que participan activamente, ¿no? Punta Los Llanos, los vecinos de Punta Los Llanos trabajan y trabajarán activamente siempre en los días previos, acondicionando el lugar, ¿no? Preparando el tradicional locro, que ya es muy, muy común, ya para estas fechas también que son frías y cuando corre viento, ese locrito viene de 10, ¿no? Amasando Y pan. también, pero no tan solo el trabajo logístico, sino ir haciendo una reflexión sobre la vida de los beatos o de los cuatro beatos mártires riojanos, y sobre todo la de Angelelli, que es donde entregó su vida allí en la ruta, ¿no? Entonces, en este año particular, bueno, hace un ratito, minutos antes, estaba hablando con Cristianito Pizarro, nuestro Tincurred, nuestro comunicador de ahí, y nos cuenta esto de que él está preparando el trido, que ya viene de hace tiempo, nos va a compartir después más adelante, el trido al Niño Dios, preparándose para la caminata que va a ser el día 3 junto con los jóvenes de Punto de los Llanos, con la escuela secundaria, así que también hay una Parten participación muy activa de los jóvenes ahí. ¿de dónde a dónde es la caminata, Augusto? Desde Punto de los Llanos hasta la ermita, hasta el paraje del Pastor, que Claro, son que 7 quedará más o menos kilómetros. 2 kilómetros más o menos, ¿no? Y Punta de los Llanos es un pueblito muy pequeñito. Sí, 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 pero con gente muy buena, uno que lo Y conoce y viene que ha gente a compartido con caballo, ellos. gente de La Rioja y gente que viene de Patquía, que es otra ciudad ahí cerca, de Olta, vienen a caballo también durante la De noche. Tama,
de Tama. Claro, claro, sí, durante la noche previa a la misa empiezan a llegar las organizaciones, las agrupaciones gauchas, ¿no? Esto es muy lindo cuando, por ejemplo, el año pasado que nos tocaba la animación con el padre Alexis, ¿no? De Patquía, del párroco de Patquía, y esto de venir viendo cómo llegaba la gente a caballo, cómo llegaban los peregrinos, cómo llega la gente de Córdoba que se organiza también para ir ahí a participar de la misa y de después los actos culturales, que son la danza, la música, de los que se presentan voluntariamente a ofrecer, ¿no? Y Su ahí es parte muy, artística. eso es, bueno, la misa, hay una misa de campaña, digamos, a cielo abierto, que es muy bonito ahí, y también muy lindo cómo la gente se preocupa por hacer la liturgia de un modo especial. Muy, muy tradicional, muy enraizada, teniendo en cuenta lo de los Beatos Mártires de Angelelli. Sí, es muy especial el Lo los cantos folclórico, y la lo demás. local, y después de eso, sí, como dice Augusto, se come un locro y mientras tanto se anima, se ameniza con bailes, cantos, Sí. y como es tierra se levanta una polvareda lindísima. Y muchas monjitas que nos vienen a visitar también se agarran, se ponen el poncho y bailan y se prenden. Se termina haciendo una jornada muy linda, cultural, hasta las 3 de la tarde, ¿Qué que es pasa a las donde 3 de la se tarde, reza en el Augusto? lugar del barrio. Eso que es algo muy lindo. ¿Qué pasa? Ahí, bueno, en ese momento es un momento fuerte porque, bueno, a esa hora se recuerda el martirio del Beato Angelelli, perdón, en ese lugar, frente a la ermita, ¿no? En la ruta se prepara y que se trabaja en conjunto con la gente de tránsito, la policía que corta un ratito la ruta y se hace oración, se hace reflexión. Las organizaciones sociales también, ¿no? Meditan sobre la vida y reflexionan sobre la vida de Beato Angelelli, ¿no? Con este compromiso que tenía para con los más humildes, la gente campesina, ¿no? La gente de los barrios de las periferias, los necesitados, los más pobres, ¿no? Como testimonio de fe y compromiso para los más pobres. Sí, es un momento en el cual es un silencio que grita, se suele hacer, ¿no? Un momento de silencio que un silencio que habla de... Imagínate, Imagínese que en ese tiempo el viento, ¿no? Corriendo, porque es típico ya esta zona, empieza a entrar agosto, ya comienzan los vientos sondas, los vientos cálidos y secos, ¿no? Que abrazaba el cuerpo de Angelelli en ese tiempo tirado ahí en la ruta. Y ese viento renovado es el que vuelve otra vez a transitar a esa hora, porque justo a esa hora empieza a correr también un poquito de viento y, ¿no? Y uno entra a decir, se te pone la piel de gallina, ¿no? Recordar ese momento o sentir que de cierta manera sos parte presente de aquel momento triste para la iglesia riojana. Y los jóvenes, bueno, vos sos, no sé, catequista, vos estás ahí metido en todas esas cosas. Los jóvenes, los más jóvenes que vos, los jóvenes sobre todo, ¿cómo viven? ¿Cómo viven a Y Angelelli? ¿Cómo lo sienten a Angelelli? bueno, justamente con esta necesidad se puede hablar, de decir, de hambre de historia y de memoria, ¿no? Porque te vienen y te preguntan. Casualmente en la Gruta de los Mártires este año me pasó que, claro, como veía que estaban sacando fotos, que estaba ahí con los amigos de la comunicación de la parroquia y también Darío Moreno, en nuestro incursión de Tama, que le mando un saludo, que nos estuvo ayudando y dando una mano, nos veían que estábamos ahí sacando fotos, filmando todo lo demás, entonces uno, en algún momento me acuerdo que me iba a la partecita donde encontraron los cuerpos de los Beatos Carlos y Gabriel y había un chico joven. Cuando quise sacar la foto se dio cuenta y se alejó un poquito. No era yo creo que no era de Chameco porque no lo conocía. Y esa persona, ese chico me preguntaba, ¿qué sabes de Carlos? ¿Qué sabes de Gabriel? O sea, ¿Qué como que hay, sabes de y en qué Wenceslao? sentidos, por ahí medio se Entonces, cortaba, medio se los corta. chicos en cierto momento en la parte de la historia, ellos preguntan, ¿no? Sí. Mm. Y también ellos se expresan artísticamente, ¿no? Este año, acá en Chamical se hizo un pequeño cortometraje. Nancy Díaz, la hermana de Rubén Díaz, de quien coordina la Sala de la Memoria, ha hecho un pequeño cortometraje, un poco hablando y testimoniando sobre A ver, la te perdemos vida por de nuestros ahí. beatos mártires riojanos.
Te perdemos, más enfatizado Augusto. en A ver, Carlos y estamos Gabriel, hablando. pero ahí tuvo mucho, predisponen a participar en las veladas. Ahí está, muy bien. Gracias, Augusto sacó la cámara porque, bueno, en todas partes Internet falla y mucho más en esos lugares, ¿no? Pero acá estamos. Ahí estamos, ¿no? Como le estoy diciendo, estamos hablando con Augusto Agüero, un joven de Chamical, que en La Rioja, que nos está contando cómo celebran al beato Enrique Angelelli. Ya vamos a tener otros jóvenes que nos van a contar de los otros beatos. Ya como para ir terminando, Augusto, dos cositas. Una, Sí. ¿qué admiran los jóvenes de Angelelli que les gustaría imitar de Angelelli? Eso. Y segundo, si hay alguna canción, alguna cosa así que canten. Oh, obvio que hay canciones, Y ¿cómo bueno, no? contanos primero qué admiran y después nos regalás alguna canción. ¿Qué admiran los jóvenes de Fíjate que sabía Angelelli? decir, Angelelli, ustedes son la primavera del pueblo, ¿no? Sí. En sus horas, en sus relatos, sus poesías, Angelelli, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿no? Sobre todo admiran el valor, porque, bueno, los jóvenes hoy en día, muy apegados a la tecnología, miran mucho, leen mucho, se interesan mucho, entonces ellos decían, pucha, ¿no? Qué valentía de nuestros cuatro beatos, de nuestros beatos mártires y de Angelelli, ¿no? Qué valentía y el coraje. Y eso es lo que más admiran. Yo me he dado cuenta de eso, la valentía y el coraje para en aquellos tiempos, ¿no? Ser la voz de los que no tienen voz, ¿no? Que era lo que prácticamente nuestros beatos mártires a raíz del Concilio Vaticano era la iglesia renovada para acercarse más a la gente humilde, ¿no? Entonces eso noto mucho, lo veo mucho expresado en sus expresiones artísticas, poéticas y demás cuando son las veladas aquí tanto en Chamical como en Punta Los Llanos. Qué bueno. Bueno, entonces ahora, con la ayuda de Federico Stucker, anunciar, contanos vos, le enviaste un archivo, una canción a nuestro asistente técnico bueno, Sí, ¿de qué se trata esa canción que vamos a escuchar ahora en un ratito? Después que vos la presentes, vamos a escuchar esa canción. perfecto, la presento ya entonces. Presentala ya, sí, porque con esto te despedimos a vos, Augusto, y te agradecemos un montón Bueno. lo que haces ahí y bueno, las Vamos fotos de a la un próxima poquito vuelta en la vamos a Rioja son activar un muchas poquito la gracias. cámara un ratito ahí para que vean, me voy a poner lo más estático posible. Y aquí está con la guitarra ya. Ah, Ahora apagamos cámara. Y esta canción es de Juan Carlos Barrera Altero, saben decir, también un cantautor que bueno, partió a la casa del Señor y él ha dedicado este tema, ¿no? A nuestros beatos mártires en su momento, que se llama La Lección y habla un poquito sobre la vida y entrega de Carlos y Gabriel. Así que la presento y con esta nos despedimos entonces. sí, nos despedimos para dar lugar a los otros dos jóvenes que nos van a contar. Perfecto, Y muchísimas gracias, Augusto, gracias por todo lo que haces ahí y gracias por, bueno, por darle vida de tan diversas maneras a nuestros beatos. perfecto. Muchas gracias. No, gracias a usted, hermana, y a toda la gente de Radio María por este ciclo radial. La verdad es muy enriquecedor. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Salieron como cordero, tergiversado mensaje de hombres que no pudieron hacer su voz el silencio. Uno se vino de Córdoba, el otro dejó su Francia, para hacernos ver el camino, cómo se abraza la gloria. Hermano Carlos y Gabriel, mártires de la fe. Mi guitarra se hizo astilla en ese día de dolor. La esperanza unió el madero y hoy te hago esta canción. Te queremos dar las gracias por tan grande elección. Pobres campesinos, la palabra del Señor
buscando en lo más humilde su pronta liberación. Fueron semillas fecundas, en los llanos resecó, hoy son esperanza y vida, paz de una resurrección. Hermano Carlos y Gabriel, mártires de la fe, mi guitarra se hizo astilla en ese día de dolor. La esperanza unió el madero y hoy que hago esta canción, te queremos dar las gracias por tan grande lección. La, 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 la. Con otro joven chamicalense, Facundo Díaz Mola. ¿Cuántos años tenés, Facundo? Hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Tengo 21 años. Tiene 21 años, estudia historia, también es uno de los tantos jóvenes lindos y buenos que tiene Chamical, que participa en la parroquia, que ayuda, que acompaña, está en comunicación en la parroquia, llevando la voz de los mártires, y trabaja también como guía, como ayudante, un poco de todo, en la Casa de la Memoria, donde se guarda la memoria justamente de Carlos y Gabriel, de quienes vamos a hablar con Facundo. A ver, Facundo, 21 años y hace 49 que mataron a Carlos y a Gabriel, ¿no? Contanos. Exactamente. ¿Quién te contó? ¿Cómo aprendiste vos? ¿De quién aprendiste sobre Carlos y Gabriel? Mira, desde muy pequeño participé para lo que fue el martirio de Carlos y Gabriel el 18 de julio, participé de esas conmemoraciones que se hacían. Entonces, desde muy chiquito me llevaban. Eso me atravesó mucho. Exactamente, mis padres, mis abuelos, quienes vivieron ese momento. Imagínate, básicamente los veía llorar. Y a mis padres también trabajar mucho. Eso me atravesó muchísimo y creo que hoy está dando esos frutos, ¿no? O sea que vos desde siempre, digamos, que tuviste en tu corazón a los 4 mártires y en particular a los 2 que estuvieron en tu ciudad, que son Carlos y Gabriel. Exactamente. Contanos un poco, que es muy bonito eso, es muy bonito, yo lo he vivido. ¿Cómo se celebra a Carlos y Gabriel, y particularmente los jóvenes? ¿Cómo lo celebran el día de su martirio, que es el 18 de julio? Mira, resulta un poco contradictorio, porque justamente estamos celebrando un martirio, asesinatos, muertes, pero sin embargo, simbólicamente es vida, es celebración, es encuentro, es alegría. Y un día antes empezamos festejando lo que se conoce como la velada de los mártires, de Carlitos y Gabriel. Entonces recordamos sus vidas a través de la cultura, a través del arte, a través de la música, a través de cuestiones y expresiones populares, o sea, de la gente del pueblo. Entonces recibimos a otras personas de otros lugares, también de Chamical van muchos, jóvenes de algunos lugares cercanos a Chamical, así que no te imaginas lo que es un lugar de encuentro. Prepararnos para lo que va a ser el 18 de julio, o sea, al otro día, y iniciar una caminata. ¿Qué pasa? Bueno, primero, bien tempranito nos levantamos y eso ya es una muestra, ¿viste?, de esfuerzo, de esa cruz hay que cargarla, levantarse bien tempranito. Y oramos y salimos en peregrinación con una cruz que es muy simbólica, que está en nuestra parroquia. ¿Dónde rezan, Facu? Rezamos adentro de la parroquia de Chamical, ¿sí? La parroquia central que nosotros tenemos, al frente de una plaza muy antigua de Chamical que se llama Castro Barros. Y oramos donde residen hoy los cuerpos de los mártires.
Entonces ahí se hace una oración, exactamente, se hace una oración muy simbólica, un momento de contemplación. En estos tiempos, viste, donde falta silencio, contemplación, reflexión profunda. Ahí la estamos viendo en pantalla. Exactamente, allí se está viendo, nos tratamos de amuchar, porque hace mucho frío en ese momento. Entonces como que nos amuchamos ahí calentitos y empezamos a orar, empezamos a rezar, empezamos a prepararnos para lo que va a ser el día. Y de ahí se van, y ahí va, bueno, va el obispo, van sacerdotes, van ustedes, vamos, y nadie, o sea, el obispo no lleva como uno más, los curas también, o sea, todos van como unos más, hasta, ¿cuántos kilómetros son hasta el lugar en donde encontraron muertos a los mártires, que se llama Bajo de Lucas? Bajo de Lucas hay 7 kilómetros aproximadamente. Están encaminando desde la parroquia. para allá, ahí está la gruta, esa es la gruta, ¿no? Esa es la gruta, esa es la gruta. Sí, y se levantó al lado de las vías donde los encontraron a los mártires. Y contanos, ¿cómo hacen esa caminata? ¿Y qué llevan eso que vos dijiste recién, una cruz simbólica? Mira, esa cruz, cuando a los mártires los asesinan, el pueblo los empezó a recordar de diferentes maneras. Por ejemplo, curas que se reunían a orar atrás de lo que hoy es la secretaría, que se encuentra al lado de la parroquia. Eso poco se sabe, pero es un poco de la historia oral de lo que se cuenta, ¿no? Muy a escondidas. Y el pueblo, la gente de la zona, puso una cruz allí donde los martirizaron, a Carlitos y a Gabriel. Esa cruz fue, primero, baleada por personas muy, muy violentas y después también dinamitada. Pero la gente la volvía a colocar y luego de que fue dinamitada y baleada, se la pudo recuperar. Pero se mantuvo ahí, en pie. Es símbolo de fortaleza, es símbolo de fuerza profunda de nuestra fe. Entonces por eso la llevamos cargando y es una cuestión de cargarla, que es muy pesada. La hicieron los hermanos capuchinos y franciscanos, entonces una cruz hermosísima también, pero bueno, hay que cargarla en peregrinación hacia abajo de Lucas. ¿No? Exactamente. Entonces imagínate, es una madera súper, súper pesada, súper difícil de llevar. Sin embargo, los jóvenes se aprestan justamente a poner su hombro, a llevarla junto a otros. Es un poco esa idea simbólica, ¿viste? De compartamos el peso juntos y caminemos, como decimos, en iguales, como hermanos, con gente que capaz ni conoce porque son de Misiones, que viene gente de Córdoba, de Rosario, de Buenos Aires, que viven eso y dicen, ¿qué es todo esto por primera vez? Conocí a chicos que por primera vez vivían esta experiencia este último 18 de julio y hablar con ellos fue impresionante, porque uno para ellos no dimensiona, porque uno lo cotidianiza, por decir así, a estas peregrinaciones, ¿no? ¿Y a dónde? Bueno, cuando llegan ahí a esa gruta, que está hecha ahí al lado de las vías, en donde encontraron a Carlos y Gabriel, o sea, porque ellos los llevaron una noche, la noche del 17 de julio, y los martirizaron, y los tiraron al lado de la vía, y los encontraron el 18, una gente que salió a limpiar las vías, los encontró, creían que eran unos borrachos, y eran ellos que estaban ahí asesinados. Exacto. Y ahí se celebra una misa muy bonita, ¿verdad? Sí, es hermosa. ¿Sabes por qué a mí me gusta mucho? Viste que en el Laudato sí, el Papa nos habla mucho de la naturaleza, de la casa común, y de pronto encontrar una gruta, es como, yo le digo, pienso, ¿no? Una iglesia, pero abierta, ¿no? Esto de, vos estás escuchando una misa y de pronto estás escuchando los pajaritos, la brisa de los árboles, la gente tomándose un mate, por allí, bueno, la cuestión no sacramental y eso son cuestiones de respeto que hay que tener, pero sin embargo hay un aire ahí, viste, de un encuentro flexible, muy fraterno, con la naturaleza también. Entonces vos fíjate qué simbólico también es eso, porque a los muchachos, a los mártires, a Gabriel y a Carlito, les gustaba ir al dique, les gustaba ir mucho al dique porque encontraban mucha relajación. Ahí en Chamical tenemos un dique que se llama La Guadita, y ellos iban a relajarse allí. Era un momento como también de encuentro, de contemplación, ¿no? Así que imagínate. De hecho, esa tarde, antes de que, ese domingo en la tarde, a la siesta, antes de que se los lleven, esa noche, ellos habían ido ahí a la Guadita, habían estado ahí en la Guadita. Exactamente. Y después vinieron, celebraron la misa y mientras cenaban, los vinieron a buscar y los llevaron. Contanos algo de que, a ver, ¿qué les llama la atención a los jóvenes como vos, a los jóvenes más chicos que vos, de todo? ¿Qué les llama la atención de estos dos beatos? Ya Augusto nos contó de Angelelli. Bueno, vos contanos de esto, o este testimonio que me mandaste, contanos un poquito. ¿Qué les llama la atención de Gabriel y de Carlos? Bueno, voy a hablar desde mi perspectiva un poco simplista, subjetiva,
Pero mira, hablando con mis amigos vemos que hay un contexto de mucho individualismo, que las redes sociales nos encierran en nosotros mismos. Entonces, y para colmo, con una cuestión de que el éxito, ¿no? Es aplastar al otro, es destruirlo hasta cierto punto para conseguir uno sus propios intereses y beneficios. Sin embargo, unos tipos, Carlitos y Gabriel, nos enseñan que no hace falta pisar a los otros, sino ser servidor de ese otro. Entonces ya es como un golpe, es como un llamado de atención, es como algo raro, justamente que por lo menos a mí me pasa. ¿Quién son esta gente? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Te llena de preguntas. Y también una cosa que me gusta mucho que charlamos con los chicos es el valor de diferentes cuestiones como el amor, la amistad, que nos enseñan Carlitos y Gabriel. El amor a la gente. Y de a poco el empezar a conocerla, conocer su cultura, conocer quiénes eran, ¿no? Conocer a las viejitas del campo, a la gente muy humilde que en ese tiempo vivía en Chamical, ¿no? Entonces, esa cuestión de amar al pueblo conociéndolo y caminando junto a ellos, es como que nos llamaba también la atención, porque ¿cuántos jóvenes de Chamical por allí no conocemos nuestras propias realidades hoy en día? Es como que a 4 o 5 cuadras tenemos barrios muy humildes, de hoy chicos que la están pasando mal, con mucha hambre, con muchas injusticias. Entonces como que los mártires como que nos llaman la atención. Es como que es una paz la que nos dan, pero es una paz que nos foguean, ¿viste? Nos encienden. Y en ese sentido nos hacen preguntarnos cosas sobre la realidad de hoy. Y respecto a Jesús, ¿qué mensaje de Jesús te dejan? Hoy vos sabés que me encanta dos gestos. El primero, el del pan compartido. ¿Viste esa escena del pan compartido con los discípulos? Ese Jesús que comparte, pero también ese Jesús que va y lava los pies al hermano. Esas dos imágenes, vos sabés que se me vienen ahora a la mente y lo relaciono mucho con los mártires, ¿no? El compartir, esto de la compañía que es tan necesario hoy, y también esta cuestión de lavarle los pies al otro. Vos fíjate que me dice una amiga, que estamos en el grupo juvenil y hablamos muchas cuestiones de los mártires, che, este grupo me hace sentir como un refugio. ¿Cuánto hace falta de refugios, esos espacios seguros, en donde nos hacen entender que hay que acoger al otro con sus luces y también con sus sombras, ¿no? Claro. Entonces es como lindo, Adi, pensar en esas cuestiones. Ya para ir terminando, Facundo, estamos hablando para los que recién nos escuchan, nos sintonizan, con Facundo Díaz Mola, un joven de Chamical, que nos está contando sobre los mártires de su tierra, ¿no? Sobre Carlos y Gabriel. Ya para ir cerrando, Facundo, contanos sintéticamente, ¿qué es la Casa de la Memoria? Mira, nosotros somos un museo que, como bien vos dijiste, resguardamos la vida de 4 beatos mártires de La Rioja. Pero sin embargo, más que resguardarla, nos gusta compartirla, construir con otros esa memoria que se sigue habiendo un montón de cosas por descubrir. Entonces nosotros tratamos de investigar sobre la vida de estas personas, el contexto histórico que estaba pasando en ese momento, y también realizamos guiadas, trabajamos con jóvenes, se van a reunir allí. En la casa. Hay imágenes, vendemos también cuestiones que son locales, producciones locales de los artesanos. Tenemos aproximadamente 200 objetos que cada uno tiene su historia. En el momento de los mártires. Usaron los mártires. Ahí hay una radio que está en Exacto. Angelelli, que ahí está pasando en la cámara. Es muy linda la sala de la memoria. Es muy linda recorrerlo uno, pero también, bueno, con las explicaciones. Bueno, ahí están sotanas, albas que pertenecieron a Carlos y a Gabriel. Sí, tenés de todo, ¿viste? ¿Dónde y nos está? están llegando... ¿Dónde está la sala de la memoria, Facu? Para quien no sabe y no conoce nada de La Rioja ni de Chamical. Bueno, ¿cómo se ubican? Yo les diría fácilmente. Plaza Castrobarro, al frente, estamos al lado de la parroquia, ¿no? Para lo que sería la izquierda. Del cual fue párroco Gabriel Neville y vicario Carlos de Furias, y que todavía en la casa parroquial, bueno, a mí me llama la atención, hay una sala de reunión o un lugar de reuniones ahí en la casa parroquial. Bueno, esta era la habitación de Carlos, y uno se queda, esta en la habitación donde estaba Carlos, y al frente estaba Gabriel. Entonces, y te habla, como vos decís, ¿no? Te habla. Sí, te cuento una más, y de pronto tenés la habitación de los muchachos, y al frente un baño donde estuvo Bergoglio, Jorge Bergoglio. Y uno dice, no, pero ¿esto qué es esto? Bueno, son lugares históricos, son patrimonio nuestro y de todos.
Y entonces el acceso a la Casa de la Memoria es gratuito y allí bueno, tenés bueno, un montón de cosas para... Y justamente, ¿no? Esto que vos decías, esto que vos decís, es una fiesta, pero es martirio. Y aquí es un lugar en donde nosotros vemos el camino que nos han dejado Carlos y Gabriel, y bueno, y también Angelelli, que estuvo ahí, y son los lugares donde ellos dieron los últimos pasos. Y a su vez, Exactamente. dan ánimo para nuestros propios pasos, ¿no? Estas cosas de Dios que son siempre contradictorias, parecieran, ¿no? Opuestas, pero bueno, ahí estamos. Facu, muchísimas gracias y un mensajito final para los jóvenes. Mucha fuerza, mucha esperanza, porque los mártires nos enseñan una forma de vivir, una manera de sentir la vida. Y la verdad, yo era ateo, la verdad la iglesia no me gustaba mucho, muchas cosas, re críticas, pero encontré en los mártires el humanizarme un poquito más, el pensar de otra manera, el vivir de otra manera. Así que les invito a que investiguen, a que se metan con pasión, con locura, con mucho amor, porque van a descubrir, aunque no sean de La Rioja, sean de donde sean, en la van a página descubrir web muchas de la cosas bellas. diócesis hay muchísimo material, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Tenés la página de diócesis ahí, métanse porque está lleno de cosas interesantes. Y también propongan ustedes los jóvenes, métanle también si saben cosas, si les interesa opinar, para eso estamos, para construir juntos. ¿Y la Casa de la Memoria tiene red social? Sí, nos pueden encontrar como Sale la Memoria, porque nacimos en una salita, más especialmente en una de las habitaciones de los sacerdotes, de Gabriel. Así que Sale la Memoria en Instagram y también en Facebook. Ahí está. Entonces ahí se pueden hacer amigos, seguidores, en Instagram, en Facebook de la Sala de la Memoria y bueno, también la Diócesis de La Rioja, también está en Instagram, en Facebook y la página web que tiene un lugar especialmente dedicado a los jóvenes y un lugar especialmente dedicado a los 4 mártires. Bueno, Facu, que Dios te bendiga mucho y gracias nuevamente por esta vitalidad, por esta energía, por esta alegría que nos ayuda mucho a los que tenemos juventud acumulada. Gracias a ustedes, hay que seguir andando nomás. Hay que seguir ganando. Bueno, y ahora enciéndenos, pidiéndole esto a Jesús, ¿no? Que nos encienda, que nos dé siempre esas ganas y esa pasión por Él, por el Evangelio y por nuestros hermanos. Y ahora tenemos al tercer joven invitado que nos va a contar de Wenceslao. Este tercer joven invitado tiene 40 días de sacerdote. Es Lucas Nazar, un joven muy inquieto, muy, muy bueno, muy apasionado por Jesús y por su gente, que estudiando ingeniería agronómica, como ya bastante avanzadito, se preguntó ¿por qué yo no puedo ser cura? Y aquí lo tenemos, ¿no? Es como que Dios lo mandó a trabajar con otras semillas y con otros campos. Hola Lucas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, la verdad que un placer compartir este espacio y también, bueno, saludar a toda la audiencia, ¿no? La verdad que con mucha alegría. Vos, Lucas, naciste en la zona de Chilecito y concretamente te criaste en Sañogasta, que es un pueblo que está, perdón, en Nonogasta, que está al lado de Sañogasta, que es el pueblo en donde vivió y fue martirizado Wenceslao. O sea, digamos que vos sos vecino de Wenceslao, tu familia, tu abuela, que es una santa, fue vecina de Wenceslao. Y te voy a preguntar lo que le pregunté a los otros, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo de Wenceslao y qué escuchabas de él cuando eras chico? ¿Quién te contó de Wences? Bien, bueno, como bien lo dijiste, vivo en Onogasta, que está a unos 4 kilómetros de Sañogasta. Estamos ahí, formamos la misma parroquia, ¿sí? Todos estos pueblos conforman la misma parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Y para serte sincero, en mi caso, yo recién escucho de Wences cuando era adolescente. Si bien, a diferencia de los otros beatos, Wences, particularmente, a ser laico, y al vivir en un lugar también con mucha
con mucha resistencia, no se ha difundido mucho su nombre, ¿no? Su figura. Por tanto, yo recuerdo que la primera vez que escuché de él fue en confirmación, cuando los catequistas como que ya se estaban animando a hablar de él, ¿no? Que era un padre de familia. Fue lo máximo que escuché y que me recuerdo, ¿no? Ese fue mi... Que era un padre de familia y que había vivido Claro, ahí en tu parroquia. claro, en San Gasta. Después, ¿qué pasó con él? Lo fui, como que lo fui averiguando en la medida que fui creciendo, ¿no? Pero lo primero fue eso. Para ¿Y, nosotros, y qué te impactó o te llamó la atención o lo pasó de largo? pasó de largo, porque tampoco estaba tan metido en la iglesia, yo no entendía esto de laico, de sacerdote, de religioso, ¿no? En mi adolescencia, si bien estaba el párroco, pero en cuanto a la estructura eclesial, como que la verdad que no la tenía muy en cuenta, por tanto, que me hayan dicho que hay un laico que murió por el Evangelio, para mí paso de largo, no entendía qué significaba, ¿no? Mm. Y no sé, ¿no? Si querés contar que, porque Güense tuvo que ver algo en tu vocación, no por vos, sino por el cura de tu parroquia, ¿no? Por supuesto, porque esto va muy ligado con mi vocación, los mártires en sí, Güense específicamente, ¿no? Porque el párroco en ese momento En el momento de la le pide a beatificación. Güense, sí, antes, previo, Ah, le pide a Güense vocaciones. Y ese año salimos 3 vocaciones de la parroquia. Sí, es lindo porque, claro, cuando yo hablo con el que me presentó después del seminario y con el que me acompañó, él siempre cuenta esto, ¿no? Cuando empieza todo el proceso de beatificación, justamente, él le reza a Güences justamente pidiendo vocaciones desde la parroquia, ¿no? Así que ese fue mi primer contacto con Güences, ¿no? Saber que también soy fruto de la intercesión de él, también como que bueno, muy contento, ¿no? Y hoy lo tengo como compañero de camino. claro, vos fuiste una de las vocaciones que pidió el cura, el padre Gustavo Sí, de la Puente. tal cual, tal cual. Lucas, y contanos un poco, ¿cómo se celebra Güense el 25 de julio? Que es el día del asesinato de Güense, ¿no? ¿Y en qué Sí, consiste la fiesta, la conmemoración? Porque cada celebración de los mártires tiene algo particular. bien, lo de Wells es muy reciente, ¿no? No lleva tantos años como los otros beatos, por el mismo, por lo mismo que te conté al principio, ¿no? Fue siempre muy resistida su imagen. Sin embargo, ya un par de años se comenzó a congregar un grupo de personas de la parroquia y a organizar por lo menos la misa. Así comenzó lo de Güense, ¿no? Una celebración de la Eucaristía donde dábamos gracias por su entrega y por su vida. Luego eso fue mutando de a poquito, cada párroco le fue dando más importancia y después de la beatificación como que sí se asumió ese compromiso y se empezó a hacer una caminata, ¿no? Llevando las reliquias por lugares donde él visitó, justamente y culminando Ah, siempre en la iglesia donde descansan sus restos, donde celebramos la misa. Actualmente, que esto fue hace poquito, ¿no? Se sigue con la misma tradición, con esta caminata, pero ya desde un punto donde él trabajó el campo, ¿no? Fue donde los lugares donde él también defendió sus derechos, donde también pudo congregar a muchos campesinos de la época, así que fue significativo también salir de allí en la caminata, ¿no? Hasta el lugar donde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? yo en una de las caminatas que participé, salíamos de la casa de él, donde vive actualmente Coca, su esposa, su viuda. ¿Qué puedes decir de Coca, Lucas? Y Coca es una reliquia en vida. Ahí La están verdad en pantalla Güense, Coca y las 3 hijas, y el perrito, que también era parte de la familia. que, por supuesto, sí, sí. Bien. Bueno, La verdad contanos que Coca. escuchar la Coca te moviliza mucho, ¿no? Te interpela. Escuchar de su propia boca, ¿no? Toda esta historia, ¿sí? Bueno, yo saco un título tuyo, ¿no? Esta historia de amor
es impactante, ¿no? Te pone la piel de gallina. Entonces, poquito estuve con ella, justamente el día del aniversario, y escuchar cómo recuerda a Güense como este compañero, como su esposo, como padre de sus hijas, este hombre que siempre estuvo trabajando, siempre estuvo pendiente, ¿no? De lo simple, como todo padre de familia, ¿no? Y Sí. ella lo hizo con tanto amor, con tanta humildad, la verdad es que te impacta, ¿no? Te impacta. Ella estaba muy contenta ahora que nuevamente la celebración se haya hecho en la iglesia, porque antes, por cuestiones de organización, se hacía en el Colegio San Pablo, ¿no? Por 3 años. Y este año volvimos a la iglesia. Y ella estaba muy contenta porque ella se sentía cerca de él, ¿no? Y esa iglesia, ahí vivieron Coca y Güense varios meses. Güense, hay un altar, una cruz en la parte de atrás, porque ahora es una casa de retiro junto con una capilla, digamos, es una capilla de la parroquia, de tu parroquia, en Nogasta. Claro. Y Güense, hay algunas cosas que ha construido Güense, una pared que ha revocado Güense, o sea, un lugar en donde vivieron ellos dos con sus hijas. Habla de Güense ese lugar, ¿no? Sí, 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 es significativo. Lo lindo de estos últimos tiempos también es que justamente se quiere sembrar esta semillita de Güense y de todos los que han entregado la vida por el Señor en los más jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Por ejemplo, lo más característico de estos últimos años es que ya los grupos de confirmación han comenzado a participar de estas caminatas, de estas celebraciones, ¿sí? ¿Cómo Que lo viven los jóvenes? ¿Qué admiran de Güense? Mira, para serte sincero, muchos van porque es una actividad de confirmación, ¿no? Eso es como la realidad. Pero cuando están en el lugar, como que empieza a interesarse un poco la historia, ¿no? Eh, Siempre se ha presentado el santo como el héroe de virtudes, como el inalcanzable, ¿no? Y pensar que un papa de familia, que un hombre sencillo, campesino, de pueblo, tan cerca nuestro, llegó a los altares, y la verdad que les interesa, ¿no? Como que les moviliza un poco, empiezan a preguntar cómo hablaba, qué hacía, ¿no? Le impacta cuando la ven a Coca, digo, es como muy fresco todo, ¿no? No, Así que bueno, yo creo que son la esperanza, ¿no? ahí está. Yo ahí hace poco estuve con ella, con Coca, y le dije, y ella siempre lo añora a Güense. Güense estaría acá, Güense estaría acá viejito y conversaríamos con Güense. Sería tan lindo, mucho más lindo que yo, porque Güense era tan lindo. Bueno, entonces yo viendo esa añoranza de Coca, le digo, Coca, pero a ver, vos tenés ganas de morirte, así te unís con Güense en el cielo. Y me dijo, no, yo lo quiero ver santo primero. O sea, ella quiere verlo, a Güense ya totalmente los ángeles, y después ya sí, dice, y yo nunca pensé, siempre dice esto, nunca pensé que Güense podía llegar a este lugar. ¿Mm? Pero bueno, también habla de lo que era, y bueno, ella también es una reliquia y una santa mujer, ¿no? Algunos dicen por ahí que es la quinta mártir. Lucas, Total. ya como para ir terminando, ¿qué te impacta a vos de Güense y qué le decís vos a los jóvenes de Güense como virtud a imitar? Mira, lo que más me impacta de Güense es su fidelidad a la palabra, ¿no? Que nunca se le cayó de la mano. La palabra de Eh, Dios. la palabra de Dios, sí, 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 sí. Porque creo que tuvo bien en claro cuál era sus luchas, ¿no? Sus luchas por medio de la verdad, por medio de lo que Jesús también predicaba del reino, ¿no? Así que es lo que más me impacta de él, ¿no? Por lo menos su pasión por el Evangelio, por lo menos así queda resaltado en cada biografía que leí de él, ¿no? Sí. ¿Y qué le diría a los jóvenes? Eh, Esto, ¿no? Que hay esperanza en cada lucha, ¿no? Que no todo es en vano. Qué importante también muchas veces soñar a lo grande, soñar Ujú. a lo grande y realmente atreverse a amar, ¿no?
porque al final del camino hay esperanza. Hay esperanza. Así que me quedo con eso. Bueno, gracias, Lucas. Ya para cerrar nuestro programa, ¿nos das la bendición? Por supuesto, ¿no? Que la No paz. dijimos que Lucas está en la parroquia de Villa Unión. Geográficamente, ¿dónde está, Lucas, tu parroquia? Sos el vicario parroquial. Bien al oeste de La Rioja, ¿no? Pasando Talampaya. Casi, digamos, por escalar la precordillera. Totalmente, sí. Viene al límite con la cordillera de Chile. Así que hermosa parroquia, hermosa. Y que la bueno, patrona es la Virgen. está con Nuestra Señora del Rosario. Sí. Lindo. Bueno, recibimos tu bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la espíritu. bendición de nuestro buen Padre Dios, que es esperanza, que es amor, descienda sobre cada uno de nosotros, reine siempre en nuestro corazón y nos haga instrumentos de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Con esto ya cerramos nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Le damos gracias al buen Dios que nos permite convivir, casi conocer con esta gente que son profetas, que nos abren camino y que nos animan, nos dan fuerza para jugarnos la vida por Jesús, por su evangelio y por nuestros hermanos, que vale la pena. Y sobre todo tan lindo esto que nos han acompañado hoy, estos 3 jóvenes. Ellos son el hoy de la iglesia, eso decía Angelelli, ustedes son el hoy de la iglesia, no el mañana, el hoy. Está lindo ver jóvenes que se juegan por Jesús, que les apasiona Jesús, que les apasiona estar al servicio de los hermanos, y eso es un regalo grande y es algo que hay que pedir. Y también darle lugar en la iglesia. Esto que yo les leí al principio del sínodo, pide que le demos lugar en la iglesia a los jóvenes. No importa si se equivocan. Qué bueno que hagan lío. Eso decía Francisco, que los jóvenes hagan lío. Entonces, con estas intenciones, ya nos vamos y despidiendo este mes de julio, nos encontramos la semana que viene con otro lindo programa de memoria viva de los mártires riojanos. Que la Virgen nos cuide y nos acompañe.